Vamos a estudiar ahora el juicio ejecutivo en particular, que es uno de los tantos procesos que nuestro legislador ha optado que se tramite por la estructura monitoria. La regulación del juicio ejecutivo se hace en el artículo 353 del Código y siguientes. Repito, nuestro legislador, cuando diseñó la estructura del proceso monitorio, eligió uno de sus posibles modelos, uno de los posibles juicios que podían tramitar por esta estructura monitoria para regular el trámite del proceso monitorio. En consecuencia, es por eso que cuando vamos al código, para poder estudiar el proceso monitorio, tenemos que ingresar al capítulo de la regulación del juicio ejecutivo. Pero vuelvo a reiterar lo ya dicho antes. Una cosa es el proceso de estructura monitoria diseñado para distintas pretensiones, ejemplo, para el cobro de sumas de dinero, para recobrar una cosa que se debe en virtud de un contrato o de la ley, para la rescisión de un contrato, etc. Entonces, una cosa es la estructura monitoria y otra es una de las tantas pretensiones que se pueden tramitar por la estructura monitoria. Esas diferentes pretensiones usualmente reciben por parte del legislador un nombre cuando, digamos, ingresan en la fase judicial. Cuando lo que intentamos es reclamar una suma de dinero líquida y exigible, le vamos a llamar juicio ejecutivo. Cuando lo que estamos reclamando es la entrega de una cosa que no sea dinero, pero que se deba, ya sea porque la ley lo dispone o por un testamento o un contrato o incluso un acto administrativo o una declaración unilateral de voluntad, le vamos a llamar juicio de entrega a la cosa. Si lo que estamos reclamando es la entrega efectiva de la herencia, le vamos a llamar juicio de entrega efectiva de la herencia. Y así sucesivamente, si lo que reclamamos es la restitución del bien dado en arrendamiento, le vamos a llamar juicio de desalojo. En consecuencia, entonces, ahora vamos a estudiar el juicio ejecutivo, que, como dije, es una de las distintas pretensiones que se pueden tramitar por estructura monitoria. El presupuesto del juicio ejecutivo es que existe una obligación de pagar una cantidad de dinero líquida y exigible que debe surgir de alguno de los títulos enunciados en el artículo 353 del Código. En consecuencia, es importante recordar que siempre que lo que yo vaya a reclamar sea una obligación de pagar una cantidad de dinero que cumpla con esos requisitos, o sea, que sea líquida y además exigible y que surja de uno de los títulos permitidos por el legislador, voy a estar entonces frente a una pretensión que se tramita por juicio ejecutivo, que es, digamos, lo mismo que decir que se tramita por estructura monitoria. Entonces, cualquier obligación de dar dinero se tramita por juicio ejecutivo. Si la obligación no consiste en dar dinero, sino la entrega de una cosa que no sea dinero, la vía procesal correspondiente es el juicio de entrega de la cosa, que también va a tramitar por estructura monitoria, pero que es diferente al juicio ejecutivo que estamos estudiando ahora. Que esa obligación sea líquida o fácilmente liquidable significa que en realidad la suma, digamos, sea una suma que no haya que realizar ninguna operación para transformarle en una suma líquida. Aval sostiene que no corresponde en esta instancia ir a una etapa de liquidación previa, porque en ese caso, si la suma no fuera líquida ni fácilmente liquidable, lo que habría que hacer es acudir a la vía del juicio ordinario. Ejemplos de sumas no líquidas es cuando la obligación establece que se le debe aplicar, por ejemplo, el máximo interés de plaza, porque hay que determinar cuál es ese máximo interés de plaza. O cuando la obligación dice
fulano de tal debe pagar tanto el equivalente a tantos kilos del precio de la lana. Como el precio de la lana no es una suma fácilmente liquidable o líquida, porque habrá que analizar a qué momento corresponde el precio de la lana o de qué tipo de lana se trata, estamos hablando de ganado ovino, obviamente, en ese caso entonces correspondería acudir a la vía de juicio ordinario. Que sea exigible significa que, digamos, si había alguna condición se haya cumplido y en ese caso lo que acarrea el problema del concepto de exigibilidad es la problemática cuando se trata de contratos inalagmáticos. Para que sea exigible es necesario que se haya cumplido con la obligación correspectiva. Bueno, todo este punto, digamos, es lo que refiere a la exigibilidad del dinero. El otro requisito que establece el código es que esa cantidad de dinero líquida y exigible debe emanar de lo que el legislador denomina títulos ejecutivos. Estos títulos ejecutivos están recogidos en el artículo 353 del código y no hay que confundirlos, y esto es muy importante, con los títulos de ejecución, que son aquellos títulos que habilitan la promoción de un proceso de ejecución y están regulados en el artículo 377 del Código. Bien, ¿cuáles son esos títulos ejecutivos? El Código comienza mencionando la transacción no aprobada judicialmente. Si recuerdan que esa transacción, cuando está aprobada judicialmente, es un título de ejecución, en ese caso, regulado en el artículo 377, numeral quinto, va a ser más fácil de retener. O sea, si la transacción no está aprobada judicialmente, la forma de razonar esto para retenerlo es recordando que estamos ante una fase, etapa o proceso de conocimiento cuando estamos ante un juicio ejecutivo. Y en consecuencia, lo que se está buscando es esa aprobación judicial, digamos, que se logra a través de la tramitación o la sustanciación de esta etapa de conocimiento. Si esa etapa de conocimiento ya se agotó, ya hubo conocimiento por parte del tribunal, entonces vamos a estar ante un proceso o etapa de ejecución. Por eso es que la transacción no aprobada judicialmente es un título ejecutivo y la transacción aprobada judicialmente es un título que habilita el proceso de ejecución. Bien, el segundo título que menciona el código son los instrumentos públicos. Allí la discusión que se plantea entre Tarío por un lado y Aval y Moretti por el otro es si en realidad dentro de este concepto quedan englobados todos los instrumentos públicos en la conceptuación que de ellos hace el artículo 574 del Código Civil, aquellos emanados de funcionario competente dentro del ámbito de su función, etc., o si en realidad se debe interpretar como únicamente refiriéndose a escrituras públicas, que es la postura del profesor Aval y del profesor Moretti. Humildemente entiendo que el legislador es muy claro en cuanto refiere a instrumentos públicos, con lo cual cualquier instrumento público, digamos, que contenga una obligación de pagar una suma de dinero líquida exigible, sería un título ejecutivo y no solamente las escrituras públicas. El tercer título que menciona el código son los instrumentos privados suscritos por el obligado o su representante, reconocidos o dados por reconocidos ante el tribunal competente o firmados o con su firma ratificada ante escribano público que certifique la autenticidad de los mismos. Llamo la atención en este punto que esos instrumentos privados tienen que estar suscritos por el obligado. Y esto lo traigo a colación porque cuando se habilita el reconocimiento
de firmas, el proceso o la diligencia preparatoria de reconocimientos de firma, el código habilita en el artículo 173 el reconocimiento de la firma o de la autoría de un documento. En consecuencia, digamos, ampliaba de alguna forma el elenco a documentos que no hubieran estado suscritos, pero que hubieran emanado, es decir, que la contraparte fuera la autora. Se permite entonces, en esos casos, cuando lo vimos cuando se estudia en Procesal Primero, todo el tema de la autenticidad de los documentos, se habilita entonces el reconocimiento de documentos que, sin estar suscritos, sean de autoría de la contraparte. En cambio, porque el 173 incluso lo dice la parte que desee servirse un documento privado emanado de la contraparte, dice, podrá pedir su reconocimiento por el autor o sus sucesores. No limita, digamos, a documentos suscritos. Sin embargo, el legislador, cuando regula los títulos, sí exige que esos instrumentos privados estén suscritos, ya sea por el obligado o su representante. Esto es importante porque recuerden, la ley dota a ciertas pretensiones de esta estructura tan en particular como es la estructura monitoria en función de la fehaciencia inicial. Y una de las condiciones es que resulte fehaciente quién es el autor de ese título. Por eso es la exigencia de que el instrumento privado esté suscrito. Pero no cualquier instrumento privado puede ser título ejecutivo. Ese instrumento privado tiene que, además de estar suscrito, tener la firma reconocida, sea, digamos, autenticada mediante el proceso de certificación de firmas por un notario público o por el procedimiento, la diligencia preparatoria de reconocimiento de firmas. La ley menciona a continuación otros títulos ejecutivos, los cheques bancarios, letras de cambio, vales, pagarés y conformes según las leyes respectivas. Vamos a ver después que todos estos títulos valores, los cheques bancarios, las letras de cambio, los vales, los pagarés y los conformes, son objeto de una regulación particular que es la del juicio ejecutivo cambiario. Es decir, van a tener un trámite también de estructura monitoria, pero que van a recibir un tratamiento algo particular por parte del legislador, que no es el mismo tratamiento que recibe lo que cualquier reclamación de dinero líquida y exigible recogida en los restantes títulos que mencionamos y vamos a mencionar contenidos en el artículo 353 del Código. El siguiente título que menciona el legislador es la factura de venta de mercaderías suscritas por el obligado o su representante, nuevamente reconocidas o dadas por reconocidas conforme al dispuesto en el numeral tercero de este artículo. Bien, remarco de este numeral que se trata de facturas de venta de mercaderías, por un lado, y vuelvo a remarcar el tema de que estas facturas tienen que estar suscritas por el obligado. Esto acarrea una problemática que ha merecido gran discusión por parte de la doctrina y que no me voy a detener en este momento porque el comentario de este tipo de problemas que genera en particular la factura de venta de servicios amerita un tratamiento, digamos, más detenido y lo voy a hacer en otro video. En principio, queda descartada que la factura de venta de servicios ingrese como título ejecutivo. O sea, ya, digamos, de alguna forma me estoy pronunciando. La factura de venta de servicios, en principio, no ingresa, al menos por este numeral, como un título ejecutivo. Como documento privado, que es la factura de venta de servicios, podría eventualmente ingresar bajo el numeral tercero del artículo 353, es decir, como un instrumento privado. El otro problema que plantea
es el valor que tiene esa firma cuando el obligado suscribe la factura de venta. Tanto doctrina como jurisprudencia se ha planteado si esa firma supone asumir la obligación de pago de esa cantidad cierta de dinero líquida y exigible, o si simplemente acredita que, digamos, quien suscribe está recibiendo la mercadería. En ese punto hay también innumerables posiciones de doctrina y jurisprudencia que voy a abordar, como decía, en ese video que pretendo hacer particular para tratar este punto de las facturas de venta, tanto de mercaderías como de servicios. En consecuencia, repito, título, lo que no es discutible es que el título de ejecutivo lo es una factura de venta de mercadería suscrita por el obligado. Y en principio una factura de venta de servicios no constituiría un título de ejecutivo tal cual lo ha delineado el legislador, por lo menos hasta el presente. Entre tantos argumentos se maneja precisamente que los codificadores Barrios, Vescovi y Gelsi tuvieron presente esta problemática y sin embargo no incluyeron la venta de servicios o la factura de venta de servicios como título en el elenco de los recogidos por el artículo 353. El último numeral de esa norma establece que en general también será título cuando un texto expreso de la ley confiera al acreedor el derecho a promover juicio ejecutivo. Es decir, solo una disposición expresa de la ley habilita la creación de un título fuera de los que acabamos de mencionar. En ese contexto se puede mencionar, por ejemplo, el acta de asamblea de copropietarios de un edificio de propiedad horizontal que constituye título ejecutivo para reclamar los adeudos de un copropietario, digamos, que ha caído en mora en el pago de las expensas comunes. También constituyen títulos ejecutivos los testimonios de resoluciones asentadas en actas de cajas de profesionales universitarios y la caja notarial. Eso, digamos, a vía de ejemplo. Existe una cantidad de títulos ejecutivos que ha creado el legislador y que ustedes lo pueden ver una nómina al pie como nota del artículo 353 si disponen de una versión actualizada del código. Respecto, digamos, en general, en cuanto al título, al juicio ejecutivo, le son aplicables todas las disposiciones que mencionamos cuando tratamos el proceso de estructura monitoria, es decir, título más petición de embargo, acompañando la demanda, la resolución inicial que podía ser desestimando la demanda o que era impugnable mediante recurso de apelación, artículo 360, numeral segundo del Código, o la resolución inicial de triple contenido, digamos, la efectivización del embargo, luego de eso la citación de excepciones, la eventual impugnación mediante oposición de excepciones con todas las excepciones opuestas conjuntamente, principio de eventualidad, el traslado de estas excepciones al actor o acreedor por el plazo de 6 días y luego la fijación de audiencia preliminar y audiencia complementaria si correspondiere y el dictado de sentencia con las digamos, acotaciones que hicimos y que están referidas en el artículo 358 y 359 del Código en cuanto al contenido de esa posible sentencia que resuelve la oposición de excepciones. Luego, todo lo que dijimos en cuanto a medios de impugnación es aplicable con la previsión de que en este caso en particular del juicio ejecutivo corresponde el juicio ordinario posterior. El artículo 361 establece que lo decidido en el proceso ejecutivo podrá ser modificado en proceso ordinario posterior. Puesto que este es un tema realmente muy importante y cuyo análisis comprende abordar
que el concepto o el contenido de este juicio ordinario posterior y la eficacia de aquella primera sentencia en cuanto a si pasa o no pasa en autoridad de cosa juzgada y qué es lo que puede ser objeto de revisión a través de este juicio ordinario posterior. Recordemos que el juicio ordinario posterior es un medio impugnativo. También voy a dejar el tratamiento de este tema para un video particular, digamos, abordando esta temática. Lo que sí quiero analizar en este punto es el tema del embargo. Los embargos, como medidas cautelares, pueden ser, en términos generales, y aquí en este momento dejando de lado lo que hablamos de juicio de estructura monitoria, pueden ser de tipo preventivo, pueden ser embargos ejecutivos o de ejecución o ejecutorio. Por eso cuando a veces se pregunta qué clases de embargos se conoce, se está haciendo referencia de algún modo a esto, a que existen embargos que se pueden solicitar, peticionar o incluso disponer con carácter preventivo como una medida cautelar, previo a cualquier proceso o incluso dentro de un proceso. Cuando los embargos se piden, digamos, con carácter preventivo, digamos, o que constituyen una medida cautelar para la protección de un derecho, en esos casos se va a requerir la acreditación de los extremos que hay que justificar siempre que se tramite una medida cautelar. Estos son la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la contracautela. Es decir, cuando pedimos un embargo, imaginemos, vamos a empezar un juicio laboral y vemos que el patrono se está insolventando. No podemos aguardar a terminar el juicio porque corremos el riesgo, en ese caso particular que estoy ejemplificando, sea insolvente y que aquella sentencia, digamos, se torne ilusoria. En esos casos podemos pedir como medida cautelar una traba de embargo. El juez nos va a exigir que acreditemos que tenemos una apariencia de un buen derecho, es decir, que hay una cierta verosimilitud de que, digamos, de proseguir adelante el juicio o el reclamo de ese derecho que pretendemos garantizar, vamos a tener éxito. Además, nos va a exigir que demostremos que el derecho se puede tornar ilusorio si aguardamos a las resultancias del juicio. Y por último, se nos va a solicitar que prestemos una contracautela para el caso de que, digamos, trabada la medida, no logremos éxito en ese juicio final. En cambio, el embargo, cuando es pedido en vía ejecutiva, o sea, en un proceso de estructura monitoria, o cuando es tramitado o solicitado y dispuesto en un proceso de ejecución, se denomina embargo ejecutivo o embargo de ejecución y se diferencia y se distingue de aquel en que no es necesario acreditar ninguno de estos tres elementos que acabo de mencionar. Y ello precisamente porque en el caso del juicio ejecutivo se partía de una fehaciencia inicial que no amerita que haya que justificar, digamos, o por lo pronto que queda acreditada per se la apariencia de buen derecho con la presentación del título. No es necesario acreditar ni el peligro en la demora, ni tampoco es necesario ofrecer contracautela, mucho menos aún en el caso del embargo que se pide en proceso de ejecución. En consecuencia, aun cuando sean tres tipos de embargos, los tres tienen de común su naturaleza cautelar. Llamo la atención la posición del doctor Varela expuesta en una revista de Derecho Procesal que sostiene que el embargo preventivo caduca cuando no se presenta la demanda en tiempo. Esto, digamos, está bien en un contexto de medidas cautelares, no es discutible. Pero, lo particular de la posición es que establece que ese embargo caduca cuando se dicta la sentencia sobre el fondo. En consecuencia,
si estuviéramos ante un proceso ejecutivo, una vez resuelta, digamos, el fondo del asunto, sea aquella primera sentencia porque quede firme, o sea, la sentencia que resuelva el excepcionamiento interpuesto según esta posición, ese embargo caducaría en ese momento. Bien, debemos estudiar cuáles son aquellos bienes embargables. Nosotros tenemos un principio general que está recogido en el artículo 2372 del Código Civil que establece lo que se conoce como la prenda general. El artículo 2372, recuerden, establece que los bienes todos del deudor son la garantía común de sus acreedores. En consecuencia, tenemos que ver cuál es el concepto de bienes embargables. En principio se toma el concepto de bienes en un sentido restringido, como aquel objeto, aquellos objetos que tienen una medida de valor pecuniario, que están dotados de autonomía y son susceptibles incluso de propiedad. Deben ser bienes patrimoniales, en consecuencia quedan fuera de la posibilidad del embargo a los bienes que no son patrimoniales, como por ejemplo los derechos de la personalidad, el derecho a la vida, el derecho al honor, evidentemente no son embargables. Pueden ser embargables los bienes corporales y los bienes incorporales. Recordemos que dentro de los bienes corporales se encuentran los bienes muebles y los bienes inmuebles. Y dentro de los incorporales tenemos a los derechos reales y a los derechos personales, como por ejemplo los créditos, las marcas, las obras literarias, los procesos de fabricación, etc. Además, para que sean embargables, deben ser enajenables. Y esto tiene una razón lógica, porque yo estoy embargando con miras a hacer efectivo materialmente un crédito. Y si yo pudiera embargar, pero no puedo luego someter a un remate judicial, en consecuencia, digamos, no podría llevar adelante, digamos, la satisfacción de mi crédito. Por lo tanto, entonces, los derechos de ejercicio personal, como el uso y la habitación, por ejemplo, no son embargables, puesto que no son enajenables. También deben tratarse de bienes determinados o bienes determinables en la conceptuación que hace el artículo 1283 del Código Civil, de modo de permitir de algún modo su identificación. De regla, tiene que tratarse de bienes presentes, precisamente por aquello que hablábamos, para posibilitar eventualmente la venta judicial, que es el extremo, digamos, el último punto del camino si el deudor no satisface antes voluntariamente la deuda. El profesor Bjurrum recuerda que excepcionalmente ciertos bienes futuros, como las unidades de propiedad horizontal, pueden ser embargables y que existen incluso algunas previsiones legislativas de bienes futuros, como el caso de las cosechas, recogida en el Código Rural, en el artículo 252, las aeronaves en construcción, artículo 45 del Código Aeronáutico, o incluso el sobrante de una ejecución o digamos, que puede ser embargado, que todavía no está determinado. Es decir, se puede solicitar que quede embargado genéricamente el sobrante de una ejecución. Si, por ejemplo, soy un acreedor, digamos, que no soy el ejecutante. Debe tratarse, además de bienes, digamos, susceptibles de propiedad y de bienes enajenables, de bienes ejecutables. Por ejemplo, algunas participaciones sociales. Hay que tener en cuenta el tema de la intransferibilidad de los derechos de los socios y sociedades personales, y allí encuentran en la imagen una serie de remisiones a normas que pueden o deberían leer luego. Se parte del supuesto que el bien o el derecho sea propiedad del embargado. Esto genera ciertos problemas en la práctica, sobre todo cuando se trata del embargo de
bienes automotores, puesto que en la práctica en Uruguay muchas veces existe discordancia entre lo que viene a ser el titular registral, el que figura públicamente como el titular del bien mueble, del vehículo, con, digamos, el verdadero dueño, que es el que tiene, digamos, que está realizando los actos de dominio. Digamos, este es el problema que genera de eventualmente embargar un bien que no sea del titular. En cuanto a las clases de embargos posibles, existen dos, el embargo específico y el embargo genérico. El embargo específico es aquel que se realiza sobre bienes individualizados, sean corporales o incorporales, muebles o inmuebles. Embargo genérico es el que está previsto en el artículo 380, también llamado general de derechos, y es, al decir de Torilo, es una especie de red registral que tira el acreedor tratando de, digamos, alcanzar todos aquellos bienes que él no conoce del deudor. Se refiere a bienes presentes o futuros. Lo dice el 380.2, inciso cuarto. El embargo genérico de derechos comprenderá los bienes presentes y futuros del embargado de naturaleza inmueble, naves, aeronaves, automotores y la universalidad conocida como establecimiento comercial. En este último caso, no comprende los bienes concretos que integran esta universalidad que deberán ser objeto de embargos específicos. Ojo con esta disposición. Esta disposición, digamos, es indispensable que la conozcan. ¿Por qué? Porque, digamos, acarrea graves errores su desconocimiento en la práctica. Si yo soy un acreedor, el legislador me da la posibilidad de que si conozco un bien, en principio, respetando un orden que después vamos a ver, puedo trabar una medida cautelar de embargo sobre un bien específico. Y ahí entonces estaríamos hablando de un embargo específico. Trabo un embargo sobre el inmueble padrón 1000 propiedad del deudor. Trabo un embargo sobre el automotor padrón 100 del deudor matriculado en Montevideo con el número tal. Bien. Pero si yo no conozco ningún bien, ni mueble ni inmueble de ese deudor, puedo acudir a la vía digamos, de la traba de este embargo genérico. ¿Y qué es, digamos, lo que queda o a dónde alcanzan los efectos de esta traba de embargo genérico? Porque después vamos a analizar que toda traba de embargo genera efectos procesales y efectos de tipo sustancial. Digamos, ¿a qué alcanza este embargo genérico? Bien, la ley es clara, dice alcanza los bienes presentes o futuros de inmuebles o de inmuebles o ciertos muebles, no cualquier mueble. Entonces, si yo traigo un embargo genérico, va a quedar comprendido todos aquellos inmuebles que tenga ese deudor. Los conozco yo, no los conozca a esos inmuebles. Va a quedar comprendido todos los inmuebles que él tenga hoy y los que compre en el futuro mientras esté embargado por mí. También van a quedar embargadas todas las naves que tenga ese deudor, hoy y mientras yo lo tenga embargado. Van a quedar embargados las aeronaves y lo mismo respecto de los automotores, los que él tenga hoy y los que vaya comprando mientras esté embargado por mí. Y respecto al establecimiento comercial hay que tener mucha precaución, porque lo que va a quedar embargado es el establecimiento comercial, digamos, como entidad. Lo que no va a quedar embargado con este embargo genérico son los bienes concretos que están dentro del establecimiento comercial. Si yo me dedico, o mejor dicho, si el deudor se dedica a la venta de repuestos de vehículos automotores, tiene un establecimiento comercial de venta de repuestos, va a quedar embargado el establecimiento comercial y eventualmente podría afectar las utilidades de ese establecimiento, pero él va a poder seguir vendiendo, no van a quedar afectados los bienes que están dentro de ese establecimiento comercial.
todas, digamos, las ruedas que hayan allí para vender, todos, digamos, todo el equipamiento que tengan no va a quedar alcanzado por el establecimiento comercial. Repito, mucha precaución con esto, porque cuando hacemos alguna pregunta del tipo, y cuando se traba un embargo genérico, ese embargo genérico alcanza también al cuadro de Picasso que tiene el deudor, porque si alcanza yo me quedo tranquila porque él no lo va a poder vender y si lo vende yo voy a poder ir detrás de esa venta como, porque me va a ser inoponible. Ahora, si el embargo genérico no comprende, digamos, o no alcanza o no afecta al Picasso que tiene el deudor en su casa, entonces voy a tener que hacer alguna otra cosa para, digamos, hacer que ese cuadro quede alcanzado por la medida cautelar. Bien, si miramos la norma, dice, el embargo genérico alcanza los inmuebles y nombra determinados muebles. En consecuencia, evidentemente, ese cuadro Picasso no va a quedar alcanzado por el embargo genérico. Por lo tanto, cualquier persona que quiera comprar el cuadro no necesita siquiera sacar un certificado de embargos genéricos para saber si ese cuadro está afectado, porque nunca va a poder estar afectado por un embargo genérico. Para que ese cuadro estuviera afectado, entonces yo tendría que haber solicitado y obtenido una medida cautelar específica. Repito, hay dos tipos de embargos, genérico y específico. El genérico es una red y con esa red yo dejo dentro de esa red, debajo de esa red, sujetos al derecho de persecución y, digamos, y me resulta inoponible las enajenaciones que se hagan respecto de inmuebles, naves, aeronaves, automotores y establecimiento comercial. Pero respecto de los demás bienes, yo necesito para poder afectarlos a mi crédito, hacerles un embargo específico. Sin perjuicio de que con un embargo genérico yo alcanzo a inmuebles, también puedo, el legislador me lo permite, ir a trabar un embargo específico sobre un bien inmueble. Yo puedo trabar un embargo específico sobre cualquier tipo de bien que integre el concepto de bien embargable. ¿De acuerdo? Es decir, yo específico sobre cualquier tipo de bien. Lo que pasa es que hay ciertas hipótesis en las que no necesito ir a trabar un embargo, digamos, específico, como es el caso de los inmuebles, porque, y también de los automotores, porque trabando el embargo genérico, ya estoy atando de algún modo los inmuebles y los automotores que tenga ese deudor, pero no ato los demás bienes muebles que él tenga. Bien, lo que corresponde es estudiar a continuación cuáles son las reglas de la inembargabilidad, o sea, cuáles son las reglas que establece nuestro código, las hipótesis de inembargabilidad, que están reguladas en el artículo 381 del código y que, digamos, también están reguladas en el artículo 2363 del Código Civil. Ya habíamos adelantado que la embargabilidad es la regla, por aquello de la prenda común, los bienes todos del deudor son la garantía común de sus acreedores, y que la excepción es la inembargabilidad y tiene que surgir de texto expreso. El legislador solo va a disponer que va a sustraer, digamos, de esa garantía de común que tienen todos los acreedores cuando hay razones de interés público o ciertas razones de interés privado o social que, digamos, amerite excluir ciertos bienes de esa regla de la embargabilidad. Hay una cosa que hay que tener presente, es que el acreedor no está obligado a probar que el bien es embargable. En todo caso, será el deudor el que deba probar que el bien afectado era inembargable. El 381 comienza diciendo que las remuneraciones
por cualquier concepto de empleados públicos y privados, pensiones, jubilaciones y retiros son inembargables. Sin embargo, si se trata de deudas por tributos o pensiones alimenticias decretadas judicialmente, se va a poder embargar hasta un tercio si se trata de pensiones alimenticias en favor de menores e incapaces servidas por sus ascendientes. En ese caso, digamos, se embarga hasta la mitad. Repito, cuando es deuda por tributos, un tercio. Cuando es deuda por pensiones alimenticias servidas o fijadas en favor de menores o incapaces, pero que sean servidas por sus ascendientes, esto es por sus padres o sus abuelos, hasta allí se puede embargar hasta la mitad del salario del padre o del abuelo. Si fuera otro tipo de pensión, entonces no rige la regla de la mitad. Cuando se trate de deudas por tributos o de pensiones alimenticias, en ese caso de otros obligados que no sean los ascendientes, ahí se va a poder embargar hasta un tercio. La jurisprudencia establecido que no son remuneraciones los honorarios profesionales, salvo que sean percibidos en relación de dependencia. Lo mismo respecto de la indemnización por despido o la reparación patrimonial cuando se trata de un funcionario destituido. La ley 17.289 y su decreto reglamentario 429 del año 2004 estableció que hay un mínimo del 30% nominal que es intangible y fija un orden de prelación para la retención. Luego, digamos, para no analizar lo que, digamos, se puede comprender con la simple lectura del código, hay otra serie de bienes que están alcanzados por la inembargabilidad, como lo son las prendas de uso personal del deudor y de su familia, muebles y útiles contenidos en la casa habitación, salvo que la deuda provenga de la adquisición de los mismos bienes. Y es importante destacar que dice se exceptúan de la inembargabilidad los bienes suntuarios de alto valor. Entonces, nosotros podríamos embargar en el domicilio del deudor aquellos bienes muebles que sean suntuarios y de alto valor. El ejemplo del cuadro sería claramente un bien suntuario de alto valor. Podrían, en términos de la práctica, analizarse, hoy nadie duda, por ejemplo, que tener un ordenador, no importa la marca que sea, no importa el valor, no es un bien suntuario. Probablemente sea un bien destinado al trabajo o al estudio de los miembros de la casa. Pero si en la casa hay 5 personas y hay 20 ordenadores, no cabe duda de que los 20 no van a integrar o no van a integrar el concepto de uso personal. En consecuencia, quedando fuera del concepto de uso personal, digamos, podrían eventualmente ser embargables. Claro, recordar que en el caso de que provenga de la adquisición de esos bienes, ahí sí serían embargables. El numeral tercero refiere a los libros relativos a la actividad laboral del deudor. En consecuencia, si yo soy abogada, pero tengo una colección de arte, los libros de arte podrían, la colección de libros de arte podría ser embargable. El numeral cuarto refiere a las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte o para el ejercicio de su oficio o profesión, salvo el caso de bienes prendados para garantizar el precio de la adquisición. El numeral 5 habla de los bienes, alimentos y combustibles que existen en poder del deudor hasta la concurrencia de lo necesario para el consumo de su familia durante 3 meses. Al respecto, el Código Civil, en el artículo 2363, numeral 5, establece una regla similar pero no igual a esta que acabo de leer. El numeral 6, que ocurre lo mismo con el Código Civil, refiere a los derechos cuyo ejercicio es meramente personal, como los de uso y habitación. El numeral 7 refiere a los bienes raíces donados con la expresión de no embargables, siempre que se hubiera hecho constar su valor al tiempo de la entrega, por tasación aprobada judicialmente, pero podrán embargarse
por el valor adicional que después adquiriesen. El numeral octavo establece que no son embargables las propiedades y rentas públicas y municipales sin perjuicio de lo establecido en el artículo 397 y 398. Y acá un comentario importante que conviene detenerse, que es que el Estado es ejecutable, pero no es embargable. O sea, las rentas públicas, las propiedades del Estado, tanto las del Estado como las de los municipios, no son embargables. Sin embargo, son ejecutables. El numeral noveno refiere a los bienes afectados al culto de cualquier religión y el numeral décimo a los derechos funerarios. Les recomiendo también tener presente la disposición consagrada en el numeral 13 del artículo 2363 del Código Civil. Bien, problemas que se plantean, algunos, el embargo de cuota aparte. ¿Qué pasa si yo puedo, digamos, cuando puedo embargar una cuota aparte, un bien que está sujeto a condominio, luego de la eventual derogación del derecho de tanteo? Lo vamos a ver más adelante cuando tratemos proceso de ejecución. Según Bjurrum, que siga a Viera y a Pereira, sostienen que el tanteo, el derecho de tanteo, pervive porque se trata de un instituto de derecho sustancial. Otros problemas se plantean con el tema del embargo de cuota en una sociedad conyugal. Les recomiendo allí un material, el manual de la doctora Macarosi y el tratado de Banferreira. Y, digamos, si se puede embargar y rematar una cuota sucesoria, a lo que la jurisprudencia ha respondido afirmativamente, digamos, siempre que se advierta en los edictos. Bien, corresponde analizar ahora qué actos componen esto que llamamos el embargo, es decir, se podría, digamos, toda esta efectivización o digamos, entre la solicitud y digamos, y la realización del embargo, qué actos son menester realizar para que, digamos, la medida quede efectivamente trabada. Hay que distinguir lo que es el decreto que dispone el embargo, que siempre va a ser una resolución judicial, no puede haber un embargo si no lo dispone el juez. Y ese decreto va a empezar diciendo trábese o trábase. Ahora vamos a ver cuándo un caso y cuándo otro. Bien, o sea que todo embargo requiere entonces, para empezar, una resolución judicial. Lo segundo que requiere un embargo es la tarea material, digamos, la traba, lo que se llama traba del embargo, que es un acto material que tiene naturaleza judicial y que puede ser realizado o bien por el juez o bien por el alguacil, dependiendo del tipo de bien que se trate. En algunos casos vamos a ver que es el juez el que realiza la traba del embargo, por eso él dice trábase, porque es él el que traba, trábase. Yo estoy trabando, trábase, estoy ordenando y queda trabado. En cambio, en algunas hipótesis, por ejemplo, cuando se requiere alguna actividad de tipo material al cargo de un funcionario, digamos un asistente del juez como lo es el alguacil, en ese caso el juez le va a dar la orden al alguacil, le va a decir trábese, lo va a mandar, lo va a ordenar que él trabe, que haga esa actividad material necesaria para, digamos, concretar el embargo. Entonces teníamos primer elemento la resolución judicial, segundo elemento la tarea material de traba de embargo, que en algunos casos era ficta porque la hacía el juez a través de la misma resolución y en otros casos era, digamos, real, ordenando al alguacil que realizara esa tarea material. Y el último punto que compone, digamos, la gestión del embargo es la efectividad, es el momento que marca que ese embargo va a ser eficaz y oponible a los demás, a los terceros, y que de alguna forma refiere al inicio de los efectos procesales y sustanciales que corresponden a todo embargo
entre ellos el derecho de persecución. Bien, en el régimen general el juez siempre va a trabar el embargo y la regla establece que es el alguacil el que traba el embargo, aunque después vamos a ver que no es tan así la regla. Y la efectivización va a depender, o sea, la efectivización refiere a la publicidad del embargo para hacer, digamos, oponible ese embargo a los terceros. Cuando se trata de bienes muebles que no estén exceptuados por el 380.1, esa efectivización se realiza a través de una operación que se llama secuestro. Incluso la palabra que utilizamos modernamente para referirnos a la privación de libertad que realizan algunos sujetos respecto de otros, que decimos fulano de tal fue secuestrado, proviene precisamente de la utilización en este sentido. Secuestrar es depositar a alguien, alejarlo, sustraerlo, digamos, de su ámbito habitual. Es una tarea de aprehensión judicial y de desapoderamiento que realiza el alguacil y por la cual desapodera al deudor, digamos, del bien material y lo coloca en depósito, en manos, que puede ser de un tercero o incluso puede ser del propio deudor. El alguacil tiene el poder de elegir a favor, digamos, a quién va a nombrar depositario. Vamos a ver qué dice el 380.1. Dice, sin embargo, se decretará por el tribunal y se trabará por el alguacil, que es un poco de ahí donde sacamos la regla general que estamos hablando. No obstante, el embargo de bienes inmuebles, el de vehículos automotores, el de naves y aeronaves, semovientes de pedigrí o el general de derechos, quedarán trabados con la providencia que los decrete. Aquí estamos hablando de aquella trábase, ¿verdad? Es decir, quedan trabados con la providencia. Estos embargos serán efectivos, acá estamos hablando del tercer momento, serán efectivos con inscripción en el registro respectivo. El de muebles, mediante su aprehensión por el alguacil. Aquí entonces está hablando, refiriéndose al secuestro. Quien podrá designar depositario, el propio deudor o a un tercero, y el de créditos, el embargo de créditos, por la notificación al deudor del ejecutado. Ojo, se le notifica al deudor de nuestro deudor, al deudor del ejecutado. ¿Para qué? Para que no le pague al ejecutado. Para que esa cifra, digamos, quede, digamos, lejos de la disponibilidad del ejecutado. Entonces, el embargo de inmuebles, automotores, naves, aeronaves, semovientes de pedigrí y embargo genérico lo traba el juez fictamente y se inscribe en el registro. Los demás lleva otros muebles y créditos, por ejemplo el cuadro, necesita un secuestro y una designación de depositario. Ojo, porque no siempre la eficacia de los embargos registrables se da por la inscripción en el registro. El artículo 380 establece un orden a respetar que es muy importante. Dice, el embargo, y en su caso el secuestro, se realizará en el siguiente orden. Y ojo, porque este es un orden establecido por el legislador. Bienes muebles, primero. Segundo, inmuebles. Terceros, créditos. Y a falta o insuficiencia de estos, genéricamente los derechos del ejecutado, que es el embargo genérico. En consecuencia, cuando se trate de trabar el embargo, primero tenemos que tratar de trabar un embargo sobre un bien mueble, segundo, un inmueble, si no conocemos entonces un crédito y por último el genérico. Este orden podrá dejar de observarse solamente en caso de existir bienes hipotecados o prendados o cuando mediare conformidad expresa o tácita entre el ejecutante y el ejecutado, así como si resultare notoriamente inconveniente o inútilmente gravoso, sin ventaja para el aseguramiento de los fines de la ejecución, o cuando el ejecutado ofreciere bienes prioritarios que a juicio del tribunal fueran suficientes para cubrir las prestaciones de la ejecución. Bien, el límite del embargo es
el de la deuda más los intereses o reajuste o más interés legal con costas y costos. Ese es el límite, digamos, que tiene que cubrir el embargo. Bien, ¿qué efectos genera el embargo? El embargo genera dos tipos de efectos. Unos efectos son de índole procesal y otros son de índole sustancial. En cuanto a los efectos procesales, el embargo lo que genera es un aislamiento del bien, porque, digamos, lo vincula al proceso en el cual, digamos, se dispuso la medida cautelar para asegurar la ejecución material de ese proceso. De ahí en más, cualquiera que pretenda tener algún tipo de vinculación con ese bien va a conocer o va a saber que ese bien está afectado, está vinculado a este proceso y está destinado a garantizar en primer lugar los resultados de este proceso. Como efectos sustanciales se señalan el ius prioritatis, o sea, el derecho a perseguir, a tener una prioridad en el cobro. El ius persequendi, que es el derecho a perseguir, no importa en el patrimonio de quién se encuentre ese bien, y la inoponibilidad de cualquier enajenación que se realice del bien respecto del acreedor embargante. Repito, derecho de prioridad en el cobro, derecho de preferencia, derecho de persecución del bien y la inoponibilidad que genera respecto a los actos que se realicen con posterioridad. Dice el artículo 380.6, eficacia, todo acto de disposición o de gravamen sobre el bien embargado posterior a la efectividad del embargo es ineficaz con respecto al embargante y no produce alteración alguna en el orden del proceso ni en sus resultados. La ejecución continuará como si el acto de disposición no existiera y a pedido de parte interesada, el tribunal ordenará la cancelación de dicho acto en el registro respectivo con citación de su titular. O sea, quien compra con un embargo, en consecuencia, se somete a la posibilidad de que se pida la cancelación, digamos, de esa compra respecto de este, digamos, acreedor embargante o que le sea inoponible. No se admitirá otra oposición que la fundada en certificado registral del que no resultara el embargo del bien a la fecha de la enajenación o gravamen sin perjuicio de lo dispuesto por la ley tal. O sea, en principio la única forma de oponerse, digamos, a esa cancelación de la enajenación hecha después del embargo o incluso porque habla de gravamen sobre el bien, la hipoteca que se hizo después que el bien ya estaba embargado, es mostrar, acreditar que tenía un certificado que estaba libre de embargos, o sea que el bien no estaba afectado por una medida cautelar. El artículo 380.7 establece la eficacia de los embargos frente a terceros, así como las preferencias entre los embargantes para el cobro de sus créditos, intereses, costas y costos, se determinará por la fecha de realización de los respectivos actos que hacen efectivos los embargos. En consecuencia, la publicidad es la que determina el orden de preferencia de los créditos. No lo es ni la resolución judicial ni la tarea material, sino el momento que la ley ha dispuesto para que esos embargos se hagan efectivos. Bien, es de esta disposición que surge precisamente el límite del embargo en cuanto a que garantiza el cobro del crédito, los intereses, costas y costos. En cuanto a, digamos, las posibles gestiones que se pueden hacer en relación al embargo, cómo ser la mejora, la sustitución de embargo, la vamos a estudiar cuando veamos proceso de ejecución. Es importante tener presente además el artículo 382, que establece que en tanto el acreedor no tenga el secuestro efectivo o la administración judicial de las cosas embargadas, el deudor podrá continuar sirviéndose de ellas. No podrán impedirse que funcionen mientras permanezcan embargadas
las cosas afectadas a un servicio público. He decidido, digamos, tratar este tema del embargo acá cuando vimos proceso ejecutivo, pero tengan presente que toda esta regulación está recogida en nuestro código cuando trata el proceso de ejecución. Lo que pasa es que las disposiciones son aplicables tanto para el proceso ejecutivo como para el proceso de ejecución, y la regulación que hay en los artículos 380 y 381 también son aplicables cuando el embargo se pide como medida cautelar, digamos, como embargo preventivo, digamos, por analogía. En consecuencia, todo lo que dijimos en este tramo con respecto al embargo es aplicable al embargo como medida cautelar, embargo preventivo, al embargo ejecutivo y al embargo ejecutorio. Cuando tratemos el proceso de ejecución, ahí vamos a volver a hacer algunas referencias y vamos a estudiar el tema de la mejora y la sustitución de embargo, que prefiero dejar para esa instancia para no, digamos, complejizar en este momento que estamos estudiando todavía etapas o procesos de conocimiento como son el proceso ejecutivo.